¿Qué pueden tener en común México y Guinea Ecuatorial? El pasado español es notorio en diversos lugares a lo largo y ancho del mundo. En algunas naciones, este pasado es evidente y conocido, pero en otras para nada. Y hay unos cuantos lugares del mundo que probablemente desconocieras que en algún lugar de la historia llegaran a formar parte de España o del Imperio Español. Si lo llamaban el imperio donde no se pone el sol, por algo será. Y es probable que ni siquiera supieras que ciertos de estos lugares existen. Cuidado, porque estos son algunos territorios que desconocías que llegaron a pertenecer a España. Y muy atentos, porque a medida que nos adentremos en este vídeo, estos lugares se vuelven más sorprendentes. Y con el último del que os voy a hablar, os voy a dar una enorme sorpresa, así que no os lo podéis perder, atentos hasta el final. El honor y la reputación de España se han perdido, capitán. Dios nuestro Señor nos ha abandonado. Sin más dilación, en primer lugar, Taiwán, o en su defecto China Taipei si no queremos ofender a Xi Jinping. El control español de Taiwán, o la isla de Formosa, fue un periodo breve en la historia de la isla, ocurrido entre 1626 y 1642. En el siglo XVII, las potencias europeas estaban en plena expansión comercial y territorial en Asia. España, establecida en Filipinas desde 1565, buscaba consolidar su poder en la zona, expandiendo su presencia y protegiendo las rutas comerciales en el mar de China, contrarrestando de esta forma la presencia neerlandesa, la cual era activa en la región. Los españoles, al mando de Antonio Carreño Valdés, desembarcaron en el norte de Taiwán y establecieron un asentamiento en la bahía de Keelung. Allí construyeron el fuerte San Salvador, que sirvió como su principal centro administrativo y fortificación. Sin embargo, los neerlandeses, que habían establecido una base en el sur de Taiwán, se veían amenazados por la presencia española, y hubo de hecho varios enfrentamientos entre las potencias europeas en la región. Además, la lejanía de la isla de Formosa respecto a las otras posesiones españolas y los constantes problemas de suministros hicieron muy difícil el mantenimiento del control de la isla. Y es que después de un sitio y varios enfrentamientos, los españoles se vieron obligados a abandonar la isla en 1642. Tras la retirada española, los neerlandeses consolidaron su poder sobre Taiwán, que duró unos 20 años. Fue entonces cuando fueron expulsados por las fuerzas de Koxinga, un líder militar leal a la dinastía Ming. Pasamos en segundo lugar a Camboya. Es poco conocido, pero durante el siglo XVI España intentó establecer su presencia en Camboya. De hecho, la impronta hispana en Asia fue importante en esta época, pero ha pasado al olvido como consecuencia de la leyenda negra. Durante el siglo XVI, España estaba intentando expandir su presencia en Asia, centrado sobre todo, como se ha comentado anteriormente, en Filipinas. Buscaban ampliar su presencia en la región y establecer nuevas rutas comerciales, como hemos visto en el caso de Taiwán. Camboya estaba repleto de conflictos internos y se tenía que enfrentar también a amenazas externas, como la de sus vecinos los siameses o tailandeses. En 1593, el rey de Camboya, Satta I, pidió ayuda a los españoles para poder defenderse de los tailandeses. Como resultado, en 1596, una expedición española liderada por el gobernador de Filipinas, Francisco de Tello de Guzmán, fue enviada a Camboya. Blas Ruiz de Hernán González y el portugués Diego Belloso jugaron roles importantes en la intervención. Lograron formar una alianza con el rey Satta y ayudaron a la lucha contra siameses y también contra vietnamitas. Pobres camboyanos. Sin embargo, la situación política en Camboya era inestable y las alianzas cambiaban constantemente. En consecuencia, en 1599, los siameses y vietnamitas invadieron Camboya. Belloso fue asesinado y Ruiz tuvo que huir. Vamos, que la presencia española en Camboya fue efímera y quedaron derrotados. En el número 3... uno quizás algo más conocido, Sidi Ifni. Aunque más conocido al ser mucho más reciente, no por ello es menos interesante. En ocasiones tan solo recordamos la presencia española en el Sáhara Occidental, la cual da para mucho y podría hacer un vídeo solo de ello, y olvidamos la de Ifni, de 1860 a 1969. España tomó posesión de Ifni en 1860 tras el Tratado de Tetuán, en el que se dio por finalizada la guerra hispano-marroquí. Sin embargo, no se consolidó una presencia efectiva en la zona hasta ya 1934. En 1958 se estableció Ifni como una provincia española, vamos, como podría ser
ser Vizcaya, Cuenca o Barcelona. España invirtió en infraestructuras y fomentó que los españoles se desplazasen a la zona para así poblarla. La ciudad de Sidifni entonces se convirtió en un centro administrativo y militar. No obstante, esta presencia no estuvo exenta de conflictos. En la guerra de Ifni, entre 1957 y 1958, las fuerzas marroquíes lanzaron una ofensiva contra el territorio. El intento de recuperar este terreno llevó a diversos enfrentamientos armados. Si bien España ganó la guerra y pudo mantener el territorio, tuvo que ceder algunas posesiones a Marruecos. Y ya en 1969, con la presión internacional que buscaba la descolonización de África, aunque Ifni no era una colonia como tal, tuvo que cederse el territorio a Marruecos. Pero quieto parado, volvamos a lo desconocido. ¿Canadá española? ¿Alaska española? El territorio de Nootka fue un área en la costa noroeste de América del Norte que estuvo bajo el control español durante un breve periodo entre 1789 y 1795. En el siglo XVIII, España amplió sus exploraciones y reclamaciones en la costa noroccidental de América del Norte. En 1789, el navegante Esteban José Martínez estableció un asentamiento y un fuerte en el puerto de Nootka, en la actual isla de Vancouver, lo cual hoy en día evidentemente es Canadá. España reclamó el territorio desde el noroeste de lo que hoy en día es Estados Unidos, estados como Washington u Oregón, hasta lo que viene siendo actualmente Alaska, pasando por Canadá. Y es que en algunas partes de Alaska los rusos ya se estaban empezando a asentar. Se las prometían muy felices, pero ahí llegaron los ingleses a tocar las narices. Como es obvio, los británicos también tenían intereses en la zona. Todo esto se conoció como las controversias de Nootka. Entre 1790 y 1794, británicos y españoles firmaron una serie de acuerdos conocidos como las Convenciones de Nootka. De esta forma se resolvió el conflicto diplomáticamente, bueno, aunque dándoselo a los ingleses, porque los acuerdos establecieron que ambas naciones pudieran comerciar y establecer asentamientos en la zona, pero España al final se rindió y abandonó la región en 1795. Y ahora nos vamos al Pacífico, porque bienvenidos a Guam. Seguramente no sepáis dónde está esto. Hoy en día pertenece a Estados Unidos, pero está en la otra punta del mundo, en Oceanía. Fue una posesión española desde su descubrimiento en el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Allí se habla un idioma llamado chamorro, que es una lengua indígena donde, sin embargo, buenos días se dice buenos días. Vamos, para que veáis que la influencia española en esta isla sí que es innegable. Guam fue descubierta por el explorador portugués Fernando de Magallanes durante su expedición de circunnavegación al servicio de España en 1521. En 1565, el explorador Miguel López de Legazpi reclamó oficialmente las Islas Marianas y Guam para España. Sin embargo, no fue hasta 1668 que España estableció permanentemente una colonia en Guam. Se enviaron misiones jesuitas para evangelizar a los indígenas chamorros, consolidando así el control sobre la isla, aunque no sin tener que enfrentarse a cierta resistencia, ojo. Guam fue administrada inicialmente desde el Virreinato de Nueva España y después de la independencia de México en 1821 desde Madrid. En 1898, tras la guerra hispano-estadounidense, donde España quedó muy debilitada, la Marina americana tomó la isla de Guam sin casi resistencia española. Tras la derrota de España en la guerra, el Tratado de París fue firmado, cediendo Guam junto con Filipinas, Puerto Rico y Cuba a los Estados Unidos. Y ahora te voy a hablar de un exótico lugar que si desconoces es porque no te has visto un vídeo mío. Un paradisíaco lugar. Palaos. Si bien los españoles descubrieron Palaos en el siglo XVI, no les interesó reclamar la región hasta el siglo XIX, cuando la presencia de otras potencias coloniales se empezó a acentuar en el Pacífico. Es así como en 1885 España formalizó su control sobre estas islas como parte de su expansión por Oceanía, junto con las Islas Carolinas y las Islas Marianas, excepto Guam, que ya era una posesión española previamente. Esta anexión se dio después de una disputa con Alemania que tuvo que ser mediada por el Papa León XII. La administración se centró en el establecimiento de un control efectivo sobre estas islas, más que nada para tener presencia sobre la región y sin tener un impacto significativo sobre la zona. De hecho, en 1899 España vendió sus últimas posesiones del Pacífico, incluidas las Islas Palaos. ¿Y a quién se las vendió?
Pues a los alemanes que tanto se las habían disputado primero. ¿Y por cuánto? Pues por 25 millones de pesetas, que equivaldrían actualmente a unos 150.000 euros. Vamos, menos de lo que cuesta una casa. Aunque obviamente ese valor por aquel entonces era mucho mayor. Esta venta formó parte de un acuerdo más amplio que también incluía a las Islas Carolinas y a las Islas Marianas. Y como te acabo de decir, España vendió sus posesiones del Pacífico a Alemania. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que olvidaron meter algunas de estas posesiones en el tratado de venta? Vamos, que técnicamente siguen quedando algunas islas que pertenecen a España. Como lo oyes, el imperio sigue. Estas islas son Güedes, que pertenece a Indonesia, Pescadores y Ocea, que pertenecen a los Estados Federados de la Micronesia, y Coroa, de las Islas Marshall. Apenas vive gente aquí, y su ubicación es tan remota que nadie se acordó de incluirlas en el tratado de venta. Ni España ni Alemania se acordó de reclamarlas. Bueno, y luego Alemania perdió estas islas en mano de los japoneses, y posteriormente los japoneses tuvieron que cedérselas a Estados Unidos antes de que estas islas ganaran su independencia. Solo en 1948 el investigador del CSIC, Emilio Pastor Santos, se dio cuenta del error. Pero amigos míos, si alguno de vosotros soñaba con que hoy en día España pudiera seguir con su imperio, siento daros una decepción, pero no. El régimen de Franco desestimó cualquier reclamación que pudiera suponer un conflicto absurdo e inútil, ya que se daba por hecho que el acuerdo de venta a Alemania incluía todas las posesiones españolas del Pacífico Sur. A nadie le interesaba iniciar una guerra por unos islotes. Así que tras esta pequeña decepción, ¿qué os ha parecido el vídeo? Y ojo que todavía podríamos hablar de más territorios. Es que es difícil encontrar sitios que en algún lugar de la historia no hayan llegado a pertenecer a España. Recordemos que también durante un periodo de la historia los territorios portugueses pasaron a ser españoles. Vamos, que Brasil fue española también. Es que de verdad estamos hasta en la sopa. Pero sin ánimo de ofender, os adoro, a algunos más y a otros menos. Dejadme algún tipo de comentario sobre lo que queráis, sugerencias para próximos vídeos, reproches, insultos. Venga, adelante, vivimos en un país democrático. Nos vemos en otra aventura ultramarina. ¿Qué pasaría si te dijera que en Nueva Zelanda hay un clan maorí español que baila flamenco? Pues sí, estos son los Paniora. Y si te digo que son todos descendientes de un solo señor de un pueblo segoviano que navegó el mundo hasta las antípodas, si cavas una línea recta desde España, llegarás a Nueva Zelanda, las antípodas, el país más alejado de la península ibérica. ¿Cómo es posible que exista un clan de miles de personas que se identifiquen como españoles en este